desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados para vosotros que también sois aficionados a el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a hacer un cambio en la alineación. La semana pasada no pude estar yo para hablaros del Gran Premio de China y hoy no va a poder estar José. Digamos que nos vamos a reunir otra vez 3 componentes del equipo. Conmigo tengo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, aquí estamos para una de las carreras que yo la verdad le tengo ganas, ¿no? Porque al final parecía que Baku iba a ser un circuito más del montón y al final, al margen de la primera edición, está resultando que da juego. Sí, un circuito interesante. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Pues sí, con personalidad, ¿verdad? O sea, es de los que uno se acuerda. O sea, a mí me preguntáis por determinados circuitos y ni idea. Hasta que llegue el momento y lo miro. Pero este de Azerbaiyán, yo creo que todos lo tenemos en la memoria, ¿no? Y esas dos zonas tan diferenciadas de la zona rápida y la zona lenta, vaya. Sí, desde luego, sobre todo la zona lenta, ¿no? Esas curvas 8, 9, 10, 11, parece que son hasta la 12. Sí, efectivamente, que son esa zona del castillo, que son unas curvas que ya antes de la primera carrera destacábamos muchísimo de cómo iban a meterse por ahí los coches y qué es lo que podía pasar. Son, digamos, pues la referencia, ¿no?, de este circuito, lo que le viene a uno en mente, igual que en Mónaco te vienen curvas como Loeb, te vienen curvas como la de Santa Devota, pues aquí tienes esta parte que es lo más característico. Y si a eso le sumas encontronazos de varios pilotos, como el Vettel Hamilton o los dos Red Bull el año pasado, pues el recuerdo va en aumento. Efectivamente, tenemos un circuito que, aunque lleva poco tiempo en el calendario, se está haciendo un poco de memoria ya de qué es lo que ha pasado en los últimos años, de esas cosas que quedan grabadas. Y también, bueno, vamos a hablar de ese Gran Premio, el Gran Premio de Bakú, que se celebra este próximo fin de semana, y también vamos a comentar alguna noticia. Vamos a empezar por las noticias, Emma. Tenemos dos estrenos, evoluciones, noticias de dos equipos a nivel motorista, además, que vienen con evoluciones. Sobre todo, quizá para ver un poco lo que ocurre con Honda. Honda, que recordemos está sirviendo motores tanto a Red Bull como a Toro Rosso y que ya en las últimas carreras en China tuvieron los dos pilotos de Toro Rosso que estrenar el segundo de los motores de combustión. Teníamos ya, recordemos, el límite de 3 para toda la temporada y que Emma, han encontrado algún problema, sobre todo con el de Kvyat, que es el que dio problemas y que tuvo que cambiarlo por una rotura por temas de calidad. Sí, así es. Tal como comentas, en China, por precaución, cambiaron el motor de Kvyat. Ese motor lo llevaron a Japón y, bueno, según cuenta Honda, descubrieron un problema de control de calidad y eso ha arrastrado al resto de coches que monta Honda, ¿no? Tanto el otro Toro Rosso, Albon ya montó un motor, una unidad de potencia extra debido al accidente que tuvo. Y también lo van a montar los otros dos Red Bull de Verstappen y Gasly aquí en Azerbaiyán para, por un lado, paliar ese problema de calidad y por otra parte, una mejora de prestaciones que, pues, por poco que sea, bienvenido sea una vez que Red Bull, al menos según dijeron en China, parece que ya tienen controlado el chasis y ya se empiezan a focalizar en tocar a la a tocar a la puerta de Honda para que les dé más potencia y Honda empieza ya aquí en Azerbaiyán, que les va a hacer falta debido a esa larga recta que comentábamos antes. El problema, que Toro Rosso ya se queda no tiene margen de error, a la siguiente ya es sanción y Red Bull tiene
bueno, casi sigue un poco el mismo camino de Toro Rosso. Es cierto que yo imagino que ellos, tanto Red Bull como Toro Rosso, ya contaban con penalizar, ¿no? Prefieren que Honda mejore en rendimiento y penalizar 1, 2, 3 veces antes que arrastrarse, perder rendimiento y tener que aumentar en kilometraje unos motores, ¿no? Yo creo que está bien, pero si penalizas 1, 2 veces como mucho. Honda en los últimos años, desde que volvió a la Fórmula 1, precisamente no, sus coches no han penalizado 1 o 2 veces, sino que han penalizado unas cuantas veces. Aquí es un poco a ver dónde está el límite, porque si empiezas teniendo en cuenta que el objetivo de Red Bull debe ser ganar carreras y a partir de ahí optar al título, evidentemente, si empiezas a penalizar, pues una vez, pues, y dependiendo de dónde penalizas, pues lo puedes compensar, pero si empiezas a penalizar en ciertos momentos, pues esas opciones ya se te van a pique. Después, con Toro Rosso ya es otra película al margen, porque ya lo comentamos, ¿no? Que es un poco un laboratorio con ruedas y es otro punto de vista, ¿no? Vamos a ver aquí en Azerbaiyán qué tal les va esta mejora pequeña, pero al menos es una mejora. Una mejora pequeña, sobre todo en la parte de prestaciones, que dicen que no supondrá más que una leve mejora en el rendimiento, pero que está enfocada sobre todo a durabilidad y a no reproducir esos problemas, ¿no? Que es algo que Red Bull no se puede permitir, porque Red Bull sí que está, por lo menos con Verstappen, trabajando para meterse entre Ferrari y Mercedes, pero que bueno, Toro Rosso, como bien dices, Emma, es un laboratorio caro, pero es un banco de pruebas para todo lo que se quiera llevar al equipo que de verdad importa, que es Red Bull. Perdona, A Juan, mí, hace unos días en el Twitter oficial de la Fórmula 1 publicaron cómo iba el campeonato a estas alturas en 2018 y ahora, y Red Bull más o menos llevaría los mismos puntos que el año pasado. Claro, el año pasado ganaron en China con Ricardo, este año pues no han conseguido una victoria. Vamos a ver cómo continúa el asunto, porque el año pasado, aparte de estar Red Bull, Gasly también aparecía ahí entre el top 10, por así decirlo, y ahora Toro Rosso ha desaparecido de ese top 10 en cuanto a puntos. sí, han tenido la suerte también de que Ferrari no ha... Bueno, digamos que lo podía haber hecho mejor en estas primeras carreras. No, pues yo lo que iba a decir de Honda, que teniendo en cuenta que, bueno, o sea, comparado, o sea, a lo que nos tenía acostumbrados el año pasado, yo creo que el avance ya fue significativo y este pues da la sensación de que también van por buen camino, hasta que de repente escuchas noticias como estas y te haces cruces, ¿no? O sea, que la razón por la que estos motores, o sea, por la que han tenido que cambiar los motores, sea el control de calidad, es que dice, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puede ser que sea el control de calidad? Yo es que no lo acabo de entender. O sea, supongo que la noticia lo que quiere decir es que como el control de calidad era malo, alguna pieza que estaba defectuosa, pues pasó ese control de calidad y es el que está generando problemas y por eso tienen que cambiar los 4 motores. O sea, no es que el motor falle porque están intentando cosas para que corra más. No sé si me explico. Me parece de una gravedad que haya que cambiar los 4 motores por ese motivo que yo me esperaría de Red Bull que hubieran puesto más el grito en el cielo, a no ser que, claro, entiendo que no es el momento, ¿no? Pero o sea, ya os digo, a mí me desconcierta que la razón sea esa, el control de calidad. No, me parece increíble que en la Fórmula 1 en lo que se falle es en eso, ¿no? Cuando da la sensación de que es todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿por qué fallan las cosas? Pues porque le buscas el límite, porque las aprietas, por todo eso, ¿no? Bueno, también es lo que ellos nos han querido contar. Igual eso es cierto, o igual Vale. lo es. Bien, entonces ya no es que sea control de calidad, entonces Ya, es que no sí. nos quieren decir lo que ha pasado.
Claro, Y claro, entonces, pues vale. de la misma manera que no nos especifican cuántos caballos mejoran, pues igual sí que tienen un problema de calidad, control de calidad, pero tú a saber que eso hay que hacérselo mirar, o igual es que han descubierto que las famosas vibraciones han vuelto, o yo qué sé, por lo que sea, ya han decidido tabla rasa, quitamos los motores que tenemos hasta ahora y nuevos, que ya saben lo que supone eso, que es penalizar a la mínima, ¿no? Hmm. Penalizar a la mínima y como esto ya me suena de vu, porque yo juraría que ya lo tenemos comentado, demuestra que todo el ahorro ese que se pretende conseguir con que los motores sean más duraderos, pues resulta que funciona para un par de escuderías y probablemente para las escuderías que menos lo... Bueno, no. Hay escuderías pequeñas que también montan motores Ferrari y tal, pero vaya, que al final, pues eso, la de motores Bueno, pero aquí que el ahorro poco es, vaya. O sea, en el pero, momento en que empiezas a usar motores de más, si en vez de usar tres, como decías antes, pues acabas usando cinco, sí, pues pero ¿qué quieres que aquí te diga? en el caso específico de Honda y Red Bull, es que Honda es como si tuviera un equipo aparte, no es constructor, pero digamos que ¿tú te crees que Toro Rosso o Red Bull pagan por las unidades de potencia? O sea, un poco como, imagino que no llegará a los Pero es límites de igual, o sea, McLaren. vamos a ver, que lo pague uno, lo pague otro, lo que está haciendo es encareciendo los costes. Ya, bueno, pero se dividirían en este caso. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, Red Bull asumiera la parte constructora más toda la parte de motores, que son unos cuantos millones, a que Honda asuma el desarrollo todo de los motores y se olvide del chasis y Red Bull pues solo del chasis. O sea, O sea, vamos a ver, Emma. Cada motor valdrá determinada cantidad de dinero, no sé, la que sea. Si en vez de usar tres usan cinco, ¿qué pasa? ¿Que Honda pone dos por la patilla? pues básicamente. O sea, los Y pone si en ellos. vez de ser Honda eso le ocurre a un Ferrari, también sería igual. Hombre, Ferrari como hace sus propios motores, pues se repercute en ellos. O sea, evidentemente, también depende de cada acuerdo de cada uno. Por ejemplo, McLaren con Honda, Pero de todas maneras, digamos, será Red Bull Honda, ¿no? El coche. Es decir, habrá que sumar los gastos de todos. Vamos a ver, a mí no me vale decir, no, mires que como esto me lo regalan, puedo gastarme la pasta que quiera, ¿no? Puedo gastarme más pasta de la que tengamos pactado, tal. Lo que quiero decir es que el ahorro yo no lo acabo de ver. Lo de ahorrar o sea, que al final o sea, habría que hacer números exactos, pero que a mí me da la sensación de que si tú al final estás utilizando más motores de los que tienes, lo pague uno, lo pague otro, al final se está gastando más dinero del que pretendidamente se debería hacer. O sí, sea, se pero debería gastar. como... Con lo cual, el ahorro lo pongo en duda. No, O al no, menos, sí, en eso estoy contigo, no hay ahorro. O sea, y aparte estamos hablando de tal, pero es que en Renault todos sabemos que tampoco van a acabar con tres motores en la temporada. O sea, no, sabemos ahí, que en no ese va a ser sentido, así. evidentemente no hay ahorro, pero mientras no lo penalice de alguna forma, no haya un reglamento activo para paliar esto, pues hablo mucho, pero después hacer es otra cosa, ¿sabes? Sí, sí, me quejo mucho, gastamos mucho, pero después lo que cuenta de verdad, pues más unidades de potencia, más no sé qué, si tengo la pasta, claro, porque hay otros equipos como, bueno, es que ahora como Williams, que no se van, o sea, si tienen que meterle 2.000 kilómetros más a la unidad de potencia, pues seguramente se la metan antes que estrenar una unidad de potencia de Mercedes. Hombre, es que en Williams, quiero decir, tampoco es que vayan a mejor, no, no sé, que la diferencia que hay entre acabar las carreras y no, desgraciadamente, y O teniendo en Haas, por cuenta todo lo ejemplo, que ha sido Haas, Williams, que Dios mío, teniendo en cuenta todo lo que ha sido Williams, lo que ha sido Williams, estar comentando estas cosas, qué pena. o Haas, que Haas tiene un presupuesto ajustado, pues es igual, no mola esto de estrenar una unidad de potencia, que por eso,
que a ese respecto, con Ferrari también hubo ahí un problemilla porque el problema que finalmente que provocó o sea, el abandono, no, la pérdida de prestaciones de Leclerc en Bahrein, creo que fue resulta de un problema de software o una cosa así, no de hardware, y de ahí que pudieran utilizar el motor De la centralita, puede ser, sí, o algo así. en China. Y Ferrari mandó una actualización a sus equipos cliente. Haas la pudo acometer sin problemas, pero Sauber no. De ahí que, por ejemplo, Giovinazzi en clasificación no pudiera, no, o sea, manifestó el Pero mismo problema, por qué no la pudo implementar? pues porque no pudo, no pudo. No, no te sé decir, pero lo que te puedo decir es que no pudo, porque mm, O sea, Giovinazzi. pero ¿es hardware o es software? Yo entiendo que es software, porque el hardware, le creo, en teoría utilizó el mismo motor que llevó en... Algo tienen que cambiar. No, pero o sea, la centralita en sí, digo yo, o sea, yo qué sé, los chips o yo qué sé, el conjunto habrá... Sí, Es decir, algo también de hardware debe haber, un chip o yo qué sé, tampoco es que... o sea, la centralita yo entiendo que es un gadget, vaya, o sea, que irá metido por algún lado, pero eso, o sea, que es una unidad en sí misma, Mm. ¿no? El Igual caso es es eso. que en Sauber no pudieron hacerlo y Giovinazzi sufrió el mismo problema de Leclerc en la clasificación y por eso no pudo ni marcar un tiempo, ¿no? Y Ferrari pues insta a Alfa Romeo a que para esta carrera ya tenga todo este asunto actualizado y puesta al día, porque te puede fastidiar un resultado importante en estos equipos, ¿no? Bueno, desde luego estamos en ese momento en el cual empezamos a ver estas actualizaciones, a ver estas supuestas mejoras o estas modificaciones de los primeros coches que hemos visto rodar en Australia y en estas primeras carreras, y siempre es un poco baile y un poco necesario el tiempo para ver si realmente vienen esas mejoras o no, y muchas veces también tenemos a partir de tendremos alguna mejora y esas mejoras se dilatan en el tiempo. Tendremos que estar atentos. No sé más si tenemos alguna cosa más. Bueno, el tema de Ferrari también. Traería novedades. Sí, comentó Binotto que van a traer novedades para aquí, pero o sea, yo entiendo que para cada carrera traen algo. Igual aquí traen algo más de lo que normalmente traen, pero me imagino que estos equipos top para todas las carreras traen algo. Mayor medida, menor, pues, pero traen algo, ¿no? El caso es, Quizá aquí, Emma, un poco también la estrategia de cara a la galería, a los tifosi sobre todo, es eso, decir que traes algo, sobre todo basándote en que Mercedes le saca 57 puntos en el campeonato de constructores, porque ha conseguido 3 dobletes consecutivos y con eso la verdad es que le está sacando bastantes puntos a una Ferrari que ha conseguido 2 terceros puestos como máxima puntuación. uh-huh. Vamos a ver qué tal le va a Ferrari porque a Leclerc, que es un circuito que se le da bien, en GP2 dominó con mano dura el año que pasó en la categoría. Eh, el año pasado con Alfa Romeo consiguió el mejor puesto de la temporada y yo me espero entre eso sumado a que a priori es un circuito que se le debe dar bien a Ferrari, me espero un Leclerc modo Bahrein, una cosa así, y a ver qué tal. Pero bueno, Mercedes van, ¿cómo decirlo? Ya fueron en China como los outsiders, por así decirlo, y al final dieron con el mazo a Ferrari, tanto en clasificación como en carrera. No sé si aquí en Baku se va a repetir la misma historia, pero
es otro modo de ver el campeonato, ¿no? O sea, Mercedes, digamos que va calladito, por así decirlo, pero va logrando los resultados que al final es de lo que va la historia esta, ¿no? Mientras que Ferrari, aparte de intentar lograr los resultados, digamos que nos tiene que vender algo por ser más que una escudería, pues parece que tiene que vender más que el resultado, mientras que Red Bull, Mercedes, pues con el resultado, que es de lo que va, pues ya les vale, no hay que vender ninguna historia de estas, ¿no? Y al propósito de Mercedes, se nos escapó el otro día comentar que en China estrenaban un alerón nuevo que la FIA les tumbó. Ellos interpretaron la norma con los Emplay de una forma, la FIA les aclaró que no, tuvieron que parchearlo y finalmente disputaron la clasificación y carrera y todo con ese alerón parcheado. De la misma manera que también la FIA les hizo a Williams a cometer la misma modificación de su alerón porque traían algo similar a lo que trajo Mercedes para China. O sea que aquí nadie está quieto. Hombre, está claro, ¿no? Que... Hasta Williams, o sea. Pero bueno, yo a Ferrari le deseo todo lo mejor, de verdad. Estoy deseando que haya resultados que pongan, que le den un poco de salsa, ¿no? Al campeonato. Porque lo que estamos viendo es un poco desesperanzador. O sea, nos quita la esperanza de ver pelea, ¿no? Sí, en Y ese a ver, diferencial. Perdona, de Juan. todas formas creo que este no es el mejor circuito, ¿no? Para Ferrari. Me da la sensación de que van a tener ahí que... Sí, ¿tú crees? Bueno, Sí, vamos, incluso por lo que pone el propio artículo, ¿no? Que nos has enlazado, o sea, que claro, al ser este un circuito, o sea, al haber primado ellos lo que es la velocidad punta sobre la carga aerodinámica, lo que hace que vayan más lentos en curvas, pues claro, como este circuito es ahí una cosa híbrida, ¿no? Que tiene de las dos, pues a ver cómo se comporta, ¿no? A ver si es capaz de... Está claro que tiene unas retas muy largas, tiene prácticamente desde la curva 16 a la 1, o sea, sí, hasta la curva 1. Si no van a tope casi casi, y luego también tiene una zona muy lenta, entonces, pues no sé, a ver, ojalá vaya bien el Ferrari, ojalá. ¿Tú crees además, que sí, que es un circuito que le va bien a Ferrari? a ver, viendo cómo han ido estas tres carreras, pues cualquier, y más, o sea, cualquiera, igual digo que sí, antes dije que sí y los veo hundiéndose en la miseria, o igual no sé. Yo me espero entre que Leclerc, como decía antes, se le dio bien, se le da bien, y una parte del circuito es gas a fondo, ¿no? O sea, es cierto que hay una parte ahí de Mónaco, por así decirlo, pero después hay más de la mitad del circuito es a fondo, ¿no? O sea, y en principio eso les debería beneficiar. Yo, sin ser experto ni nada, o sea, desde nuestra perspectiva, yo me espero algo similar a lo de Bahrein, similar, que tampoco es que Ferrari arrasara en Bahrein, el que arrasó, entre comillas, fue Leclerc, pero tampoco es que dejara 8 décimas como dejó Mercedes a Ferrari en Australia. O sea, tanto Hamilton y Bottas se quedaron relativamente cerca, entre comillas, de Leclerc, ¿no? Yo me espero algo similar, ¿no? Pero no se sabe, no se sabe. Aquí. El año pasado ganó Vettel, quiero recordar, ¿no? Es cierto que fue una carrera con 2 safety cars, a Bottas se le reventó una rueda faltando 3 vueltas. Sí,
el año pasado no era la carrera de Bottas también clara. Sí, en principio iba a ganar Bottas, pero eso, reventó la rueda por esas piezas que dejaron fruto del incidente entre Ricardo y Verstappen y le fastidió todo el año pasado ganó Hamilton o Bottas. O sea, Hamilton o Vettel. Porque dije Vettel, pero Pues lo igual voy a buscar. quiero recordar que iba segundo Hamilton en aquel momento. Pues igual ganó Hamilton. Eh, el caso es que, bueno, viendo lo que ha pasado en las 3 carreras que llevamos hasta ahora, pues no te sé decir a ciencia. Hamilton, Raikkonen, Pérez. Vale. Y Vettel cuarto. Y Sainz quinto. Y Leclerc sexto. Y Leclerc sexto, exacto. Y séptimo Alonso. Pues Y no, después no te sé Stroll. decir. Es que aquí E incluso Van Dorn puntuó. Sí. Fíjate, o sea, McLaren el comienzo de la temporada del año pasado no había sido tan malo. Aquí también hay que ver la carrera, pues si salen safety car, cómo te salen, cómo los gestionas en cuanto a la estrategia, pero por rendimiento puro, yo me imagino que Ferrari va a estar ahí. Claro, el problema que tiene Ferrari y lo que iba a comentar antes con Binotto es que Binotto yo creo que tiene 2 problemas, cuando debería tener uno. Tiene 2 problemas, que son dar caza a Mercedes y después resolver el Vettel versus Leclerc, cuando debería tener uno, a mi entender, que es dar caza a Mercedes. Sumado a eso, Binotto es team principal y director técnico, tiene los 2 cargos. Que quieras o no quieras, es mucho asumir. Y dependiendo cómo vaya la temporada, igual le empieza a pesar estar a cargo de 2 parcelas tan importantes en el equipo, cuando la norma en estos días en Fórmula 1 es compartimentar casi cada esquina de cada área en una persona concreta en vez de que una englobe muchas, ¿no? Tanto en, bueno, en McLaren, en Mercedes, en Red Bull, pues tienen, Red Bull quizás menos, pero tienen separados, cada uno hace, bueno, y en cambio cuando sustituyeron a Rivabene y elevaron a Binotto, pues mantuvo la parte técnica y también dirigir el equipo. Y como digo, dependiendo cómo vayan los resultados, porque evidentemente cuando ganas, pues nadie se plantea cambios ni nada, pero cuando las cosas no salen, la gente va a tocar a la puerta de Binotto. Y después, en cuanto al Vettel versus Leclerc, el problema, reflexionando, ¿no?, estos últimos días al respecto, es para un poco acabar de definirlo, es si las órdenes de equipo son para beneficiar al equipo o para beneficiar a un piloto. A veces van de las manos las dos, pero yo creo que en lo que hemos visto de temporada, las primeras 3 carreras, algunas de las órdenes han ido en beneficio de un piloto en más que beneficiar al equipo. Por ejemplo, la de Australia, la de mantener a Leclerc por detrás de Vettel, creo que era beneficiar al equipo, porque al final Leclerc no iba a coger a Verstappen. Con lo cual, no minimizar riesgos, no os peleéis y quedar como estar y ya está. En Bahrein, ese toque de espérate 2 vueltas, pues viendo el resultado, pues, era en beneficio a mi entender, de Vettel, aunque yo creo recordar que tampoco era una orden ahí tan rotunda como... Esa es la más ridícula bajo mi punto de vista, porque no sé yo, o sea, no sé qué había que ganar esperando 2 vueltas. Bueno, es que igual Si al final Vettel... lo vas a dejar, si al final, o sea, es decir, si al final, si después de esas 2 vueltas iba a tener carta blanca, iba en contra No, a ver, yo entiendo que igual Vettel, del propio cuando Leclerc. adelanta a Leclerc en la salida, igual se pone ya en modo ahorro
del combustible que hacía falta, o ahorrar combustible, o sea, combustible sí, o ahorrar neumáticos, y decirle 2 vueltas, espera que chequeemos con Vettel a ver si está en modo ahorro, y cuando sepamos esto, pues adelante. No sé, es por suponer. Eso tardan Sí, segundos. Pero... un sector Y en después saberlo, ¿eh? No hace falta 2 vueltas para saber sí. eso. Y después en China, viendo cómo fue el asunto, al final fue una orden más que beneficiar al equipo, beneficiar a Vettel, porque de hecho perjudicó al equipo. Sí, o sea, evidentemente es muy fácil decirlo ahora que hemos visto cómo ha acabado el Gran Premio, ¿no? Pero hay que también verlo, ¿no? O sea, te paras a pensar y sí, Vettel consiguió el podio, pero con Leclerc, ¿qué pasó? Que hasta lo adelantó Verstappen, hasta Verstappen luchó la posición con Vettel y con Leclerc, pues ahí el problema este de la vuelta rápida, que vamos a ver cómo hacen ahora aquí en Baku, y su estrategia, que algunos no recordó lo que pasaba con Raikkonen la temporada pasada. Claro, es un poco la disyuntiva a ver, yo entiendo que Ferrari, o sea, esto no es como cuando estaba Schumacher con Barrichello, que evidentemente las órdenes de equipo era para beneficiar a Schumacher, punto y exclusivamente. Que de paso se beneficiaba el equipo porque Barrichello quedaba segundo, hombre, tal. Pero ahora, por lo que comentó Binotto en pretemporada y después aclaró de esa de la presentación, sí, en caso de tal, beneficiaremos a Vettel porque es nuestro campeón, tiene más experiencia que Leclerc y tal. Pero para aclarar, dijo que era. El equipo está primero que los dos pilotos, pero viendo lo que ha pasado a lo largo de las 3 carreras que hemos tenido, mi conclusión es esa, ¿no? Que queriendo beneficiar al equipo, están beneficiando al piloto, a un piloto. Y eso Yo le supongo supone que un. es. Sí, sí, comenta. No, iba a decir que supongo que es que tomaron la decisión ya antes de empezar la temporada de que el número uno era Vettel y que todo para Vettel y yo lo respeto, ¿eh? O sea, me parece que es una estrategia. Lo que pasa es que lo, el problema que tiene esa estrategia es cómo te equivoques de líder. Claro, a ver, si Y eres las un circunstancias están buen. haciendo que prácticamente veamos Es que. que Leclerc, pues yo los llevo diciendo desde que empezó la temporada, que Leclerc está haciendo muchos gestos para decir que él no viene, no, o sea, no se fue a Ferrari para ser el segundo de nadie y que tiene calidad para ser primero, con lo cual, Eso por un o lado. como mínimo para pelearlo de tú a tú. Eso por un lado Con lo que. cual, pues esa decisión de Ferrari se le está volviendo un poco en contra. Una de las. Conste que lo que sí que me agrada, o sea, lo que sí que me parece bien con respecto a los Ferrari de otros años es que parece que lo tienen muy claro. Cuando otros años no lo tenían tan Sí, claro y hacían cosas raras. O esa es sea, la parte positiva. Una de las negativas es que lo tienen tan claro, que la estrategia es tan palpable, que los otros equipos saben cómo. O sea, cómo contrarrestar eso, porque es que ya no deja. Ya no es ni una estrategia, porque ya no ya es una carta que te guardas debajo de la manga. Es que ya sabes que va a pasar eso, con lo cual Red Bull la está contrarrestando en Australia, aparte del ritmo que tenía Verstappen, la contrarrestó. Y sobre todo en China, vamos. es más, Red Bull fue el que, en este caso Verstappen, fue el que hizo variar la estrategia a todos. O sea, por esto digo que tenerlo Paró claro. él y detrás fueron todos. O O sea, sea, todo eso tiene sus pros y sus negativos, ¿no? Pero tenerlo claro, que yo también, como comentamos estos últimos podcasts, que tenerlo claro, bueno, lo tienen claro, genial. Pero también tenerlo claro supone que todos tus rivales saben que lo tienes claro, con lo cual ya saben cómo atacarte, o sea, y también si eres un buen estratega, vas a tener que, si te enrocas en lo mismo, o sea, evidentemente, esto no es como cuando Mercedes, Hamilton y Rosberg,
quedaban primero y segundo día sí, día también. O sea, claro, esto no es lo mismo, ¿no? Con lo cual ahí, o sea, ahí Binotto, en vez de centrar los esfuerzos en dar caza a Mercedes, tiene esta mosca ahí en la cabeza dándole ahí del Vettel Leclerc, que tiene un componente mediático que va a estar ligado toda la temporada, salvo, no sé, que pase algo sui generis, lo va a tener toda la temporada, con lo cual, viendo que han pasado 3 carreras y viendo el resultado del equipo, es cierto que que no consiguiera la victoria en Bahrein, pues no es lo mismo, ¿no? 3 carreras sin victorias que 3 carreras con una victoria. O sea, la perspectiva pues no sería exactamente igual, ¿no? Pero Binotto ahí tiene que lidiar con más de un problema cuando yo creo que debería, pues eso, focalizarse en ir a por Mercedes y tiene que pelear contra un enemigo y aparte el enemigo de cierta manera lo tiene en casa. Y después está lo que comentamos el otro día, ¿no? Que por ejemplo, la orden de China, como la diferencia era tan pequeña, es tan tibio, o sea, el bailan hay tan poco margen que das pie a que ahora, tanto Vettel como Leclerc en la siguiente carrera diga, soy más rápido, por una milésima, déjame pasar. Claro, si me dices que la diferencia es un segundo por vuelta, o ya no tan dramático, 3 décimas, pues nadie te discute eso, ¿no? Pero si la diferencia es como en China, que aparte sumado que Vettel se pasó mm, perdió tiempo porque se pasó de frenada un par de veces, pues claro, es que eso también dices, como piloto, Leclerc, pese que ahora mismo las asume, que imagino que en algún momento, si esto sigue siendo, se repite la historia todos los días, en algún momento dirá, no, chavales, no. Estoy muy agradecido a Ferrari, me lo ha dado todo lo que tú quieras, pero yo también quiero ganar. O sea, hay que ver también el fondo que tiene Leclerc, porque ahora lo está asumiendo, también es cierto que no le queda otra, ¿no? Está arrancando su historia con Ferrari, pero si se ve, que imagino que se verá capacitado ya no solo de ganar la Vettel, sino de ganar el campeonato, si esto se repite, en algún momento explotará. Sí, y estamos todos ilusionados con él. Conste que no sé quién decía en el chat, no recuerdo, que igual nos estamos apresurando mucho con él y que aún tiene también mucho que demostrar, y sí que es cierto. Leclerc todavía, tengámoslo simplemente como una promesa, ¿no? Realmente aún no ha demostrado nada. Realmente aún no ha ganado su primer gran premio. Lo que pasa es que, bueno, nos está enamorando, ¿no? Poco a Sí, poco. pero Juan, si te digo Ujú. elígeme entre Raikkonen o Leclerc, ¿con quién te quedas? No, sin duda me quedo con Leclerc. Es Y, más, me dices que elige entre Vettel y Leclerc y me quedo con Leclerc. ya, y te iba a decir, y Kimi ha ganado carreras, poles, campeonato, y lo máximo que ha hecho Leclerc es una pole y un tercero, a día de hoy. Sí, lo que pasa es que, claro, a Vettel le vemos, estamos hablando en este caso de trayectorias, ¿no? Mm. Y vemos que Leclerc lleva una trayectoria ascendente y Vettel lo que lleva es una trayectoria descendente desde la mitad de la temporada pasada, como mínimo. Con lo cual, todo eso pesa mucho, ¿no? Yo creo que es lo que más pesa. Si en vez de estar hablando de Vettel, estuviésemos hablando, por ejemplo, de que estuviese compartiendo Leclerc escudería con Hamilton, pues todos tendríamos muy claro que, que Hamilton era el número uno. Si bien nos gustaría que los dejasen pelear y que no hubiese órdenes de equipo y todo eso para demostrar a ver cuál es el primero y patatín y patatán, pero vamos, yo creo que seguiría pensando que Hamilton es número uno. Entonces, Pues mira,
O sea, estamos hablando de Vettel y es eso, o sea, la trayectoria de Vettel va, digamos, en descenso y entonces lo que estás viendo es tendencias más que exactamente dónde está cada piloto, pues eso, exactamente dónde está cada piloto en este momento, ¿no? yo en este caso mm, me llevo a plantear hasta no decir, o sea, pelead. Evidentemente les diría, hay que, o sea, que os toquéis y abandonéis, eso, o sea, entre respeto, pero podéis pelear. Y los dejaría, viendo cómo están resultados estas 3 carreras. Yo también lo tengo claro. O sea, si yo cuando digo que respeto a Ferrari por haber tomado esa decisión de primar a Vettel, digo que lo respeto, o sea, pero no que esté de acuerdo. Si estuviese en mi mano, si yo fuese el responsable, como mínimo los dejaría pelear de estas primeras carreras. Y en Evidentemente, cuanto si se dentro tocan, de cinco o pasa seis carreras, un Vettel efectivamente, o Weber sea, o hay lo que de Hamilton y Rosberg respetarse. o Sí, lo de sí. Force India, ahí no, ahí ya, mira, tú por un lado y el otro por el otro, ¿no? Pero yo creo que tal como vimos en Bahrein, que mantuvieron las O lo que está distancias. haciendo Mercedes, o lo que parece que está haciendo Mercedes, ¿no? De que el que llega primero a la primera curva es el que tiene la... Sí, ver Mercedes al final, Bottas, quieras o no quieras, esto está muy asumido, aunque ellos nos quieran vender la moto, de que sí, Bottas puede luchar y todo lo que Se está muy quieran. asumido, pero Bottas pelea en clasificación, va con el cuchillo entre los dientes, Sí, ¿eh? sí, pero al final, si le Al final, dicen, ¿cuándo? En carrera, a lo mejor es por eso. hombre, en Porque ya lo carrera tienen sobre claro. todo, en clasificación evidentemente van todos a A lo muerte. mejor es que tienen claro que el que llega primero a la primera curva es el que va a quedar por delante. Bueno, sí, de momento sí, de Y momento la sí. pelea es antes de llegar ahí. Ujú. Pero lo cierto es que, no sé vosotros, pero cuando el año pasado anunció Ferrari que Leclerc subía a Ferrari compartiendo equipo con Vettel, o sea, yo ya me esperaba una cosa así. O sea, para mí hubiera sido una sorpresa que Leclerc agachara la cabeza y fuera un segundón. mm, ¿Ves? Pues yo ahí sí que eso no lo esperaba, esa actitud. Yo esperaba que Leclerc fuese mucho. Esperaba que tuviese muy buenas actuaciones, pero no esperaba que fuese a ser tan respondón, digamos, ¿no? Pero respondón donde hay que serlo, que es en la pista. Sí, 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 sí. O Acostumbrado sea, a cómo era respondón Hamilton y McLaren cuando subió. Sí, sí, o sea, claro, de verlo en GP2 como dominó en la categoría, después en Sauber que poquito a poco, hasta que justamente llegó Bahrein, o sea, Bahrein, Azerbaiyán y a partir de ahí el churro que le metió a Ericsson regularmente, eh, o sea, y aparte viendo que lo suben, que Ferrari se ha pecado, entre comillas, en las últimas décadas, es de tener el culo apretado para no subir a nadie, ¿no? Una vez que lo suben, yo me esperaba que, pues, lo que está pasando, ¿no? Otra cosa sería para mí sorprendente. Por eso que, o sea, pese a tener las cosas claras, que tengo un problema, cierta medida me sorprende, ¿no? O sea, tener las cosas claras les trae un problema, con lo cual, o sea, no, porque estamos de acuerdo de que Ferrari tiene un problema. O no crees que haya un problema ahí. A día de hoy no, o puede derivar en un problema como conocemos cuando hay un problema entre dos pilotos. Yo creo que, a ver, no solo viendo la parte de tienes dos pilotos y tienes que decidir. Creo que en general, con esta situación, Ferrari sí tiene un problema, pero tiene muchas partes. Y yo creo que el problema un poco viene por esa, digamos, facilidad para subdividir este problema. Tiene un problema porque tiene dos pilotos en la pista. Ese es el principal. Pero luego tiene el problema porque el piloto que se supone que es el que es principal, que es Vettel, ahora mismo no cuenta con el apoyo de la afición. Entonces, veo que Ferrari también tiene una necesidad de, bien, tengo que definir este tema porque tengo dos pilotos en la pista, pero también lo tengo que definir por lo que pasa en la calle. Y entonces ahí, en ese sentido,
tienen que lidiar con el mismo problema de dos maneras distintas, de dos enfoques distintos. Es un enfoque deportivo, de gestión del equipo, y desde un enfoque, vamos a decir, reputacional, ¿no? De los tifosi, de la presión que hay por detrás, cómo puede afectar eso a Vettel o cómo puede afectar eso a Leclerc, y también un poco en el sentido de el cómo haga que los pilotos se sientan con cómo resuelvan la situación. Vettel es un equipo ya, es un piloto veterano, ya lleva muchos años en la Fórmula 1, está más cerca de su retiro que del inicio de su vida adulta en la Fórmula 1, ya siendo campeón tantas veces como ha sido y ya habiendo llegado a los equipos punteros de la tabla ahora mismo. Pero Leclerc, por ejemplo, si lo gestionas mal, vale, muy bien, depende cómo sea este chaval en cuanto a sus aspiraciones. Es joven, sabe que en el momento en el cual Vettel salga del equipo es muy probable que lo tenga para ser el número uno, pero igual se adelanta, igual el trato que lleve ahora le hace pensar en, caray, pues aquí no me están dando la oportunidad, que yo creo que ya estoy preparado para ella. De repente se abre un asiento en Red Bull, imaginemos, ¿no? Porque bueno, tienen ahí a Verstappen, pero cambio de equipo, se va a Mercedes, tal, queda ese puesto. O el equipo Mercedes también podría ser otra opción, ¿no? El asiento de Bottas o incluso la retirada de Lewis Hamilton. Pues Leclerc igual se pensaría en irse hacia otro equipo, en buscar la forma de ganar de otra manera y no pasando por encima de su compañero de equipo o contra su propio equipo, para que digan, oye, Leclerc está maduro, vamos a apostar por él en vez de apostar por Vettel. Y entonces aquí tienen mucho que gestionar. Principalmente tienen que gestionar la pista. Tienen que gestionarlo, pero también viendo esto en perspectiva, viendo el tema de lo que opine la afición, la prensa, que al final se les echa encima y hay ciertas cosas que dependen de eso, no muy directamente, pero por ejemplo publicidad y temas de ese estilo sí que repercute un poco el seguimiento del equipo y otras cosas menos tangibles de lo que son resultados o de lo que es realmente la Fórmula 1 en sí, ¿no? En la parte más, digamos, centrada en lo que es el deporte. Yo no sé si estáis de acuerdo ¿Sabéis? conmigo. Sí, Juan. No, es que estaba pensando ahora que yo creo que realmente el problema que tiene Ferrari no es tener dos buenos pilotos. O un piloto que está despuntando y otro que aunque no es lo que fuera, es 4 veces campeón del mundo. El problema de Ferrari es que es Mercedes, que tiene o sea, que no tiene el coche que corre más. En el momento en que Ferrari tuviese el mejor coche, o un coche como mínimo a la altura de Mercedes, el año pasado lo tenía, yo creo. Pero si este año tuviese el coche a la altura del Mercedes, que ojalá lo consiga, iban a tener muchos menos problemas de los que estamos planteando. Ojalá el único problema que tuviese Mercedes es ver cuál es a qué piloto primar. Entonces, incluso también o sea, me estoy dando cuenta, ¿no?, de que yo mismo, desde que está empezando la temporada, le estamos dando quizás demasiada importancia a esa pelea Vettel-Leclerc, cuando el principal problema de Ferrari no es ese. Es el No, coche. evidentemente. Pero al margen de eso, yo creo que también Ferrari se enfrenta a este problema porque yo creo que Vettel no está respondiendo a ciertas expectativas. No, o sea, cualquiera de Vettel, 4 veces campeón del mundo, ya creo que esta es su quinta temporada en Ferrari, pues digamos que ya le toca, ¿no? O sea, dominar de alguna forma, aunque sea tu compañero de equipo, no sé. Claro, si, si falla por ahí y sube el que viene, pues no sé, cuando Hamilton subió con McLaren, Alonso mantuvo el tipo. El que, aparte de lo que hubo detrás del equipo y tal, Alonso mantuvo Quedaron empatados a puntos al final, ¿eh? Alonso mantuvo el tipo y Hamilton se tuvo que subir al carro ese, pero o sea, Alonso no bajó
el listón. Es cierto que el McLaren de ese año volaba. Es cierto. También es cierto que esta temporada solo llevamos 3 carreras. Hay que ver la temporada, ¿no? Pero yo creo que ahí también Vettel tiene que hacerse valer. O sea, que también es un problema del propio orgullo de él, ¿no? Imagino. O sea, Ricardo, antes de salir de Red Bull, le ganó la partida ese último año en Red Bull. Fue a Ferrari, muy a gusto con Raikkonen, pero ahora te ponen a Leclerc. Si eres tan bueno, pues responde. De alguna manera, ¿no? En el campeonato tiene un punto más que Leclerc. Los dos tienen un tercer puesto como mejor resultado y Leclerc, además de eso, aunque no puntúe, pero tiene una pole. O sea, digamos que empate técnico. Y si nos ponemos tal, aunque Vettel tenga un punto más, Leclerc ha hecho más en pista, ¿no? Que Vettel. Por la pole, básicamente. Aunque Vettel fue segundo, ¿no? En Bahrein. Pero ahí Sí, Vettel, no, sí, eso está claro, pero... ahí tiene que subir un poco Vettel el listón. O sea, que yo no veo que sea manco, ¿no? El tío, pero... O sea, hay que responder. Te quiero decir, Rosberg le ganó a Hamilton de tú a tú, genial. Ahí tiene su campeonato del mundo, pero Rosberg abandonó la Fórmula 1 porque de cierta manera había que le costó Dios y ayuda a ganar a Hamilton y repetir la misma historia, pues lo iba a pasar muy chungo. En cierta medida se piró de la Fórmula 1 por eso. Porque veía que Hamilton ganarle ya le costó Dios, pues otra vez la cosa era muy chunga, ¿no? Y ves que Hamilton pues, puede tener sus momentos de oasis, pero está ahí dándole a la vara, ¿no? En cambio, a veces el único momento fuerte que le he visto esta temporada es la defensa de la posición, si me apuras, con Verstappen en China. El resto, quieras o no quieras, debilidades. Es cierto que le ganó en la salida a Leclerc, en Bahrein se puso primero, pero perdió posiciones tal, después el trompo. Es cierto que en esa misma carrera adelanta Hamilton en la primera parte, pero después lo del trompo. No sé, yo creo que ahí Vettel tiene que poner más de su parte. Es cierto que las últimas declaraciones de Vettel el año pasado lo comentamos, ¿no, Juan? Que cuando dijo que era con un coche mejor o una cosa así, pues que el equipo Sí, tenía que que no mejorar. ganaba porque no tenía el mejor Sí, coche. claro, a ver. No lo dejan muy bien, pero ahí tiene Ya. que... Claro, Cuando encima para mí lo tenía, pero bueno. claro, ahí yo creo que Vettel, o sea, a Vettel siempre se le ataca, bueno, un sector le ataca a Vettel que ganó 4 títulos ahí con el coche ahí tirado, o sea, con el Red Bull, hasta el más matado gana. Que yo tampoco soy de esa, ¿no? Que vale, tener el coche que vaya, vas a pedir perdón por tener el mejor coche y no ganar. No, y que Weber tampoco es que fuese manco. Claro, o sea, vamos a verlo, o sea, tener el mejor coche también puntúa, de ahí que haya un mundo de constructores, ¿no? Es cierto que entiendo que habrá mejor y peor piloto, ¿no? Evidentemente, o sea, como en todas las facetas de la vida, ¿no? Pero ahí yo creo que Vettel, de cierta manera, les da la razón a este sector cuando, pues ahí hay una pérdida de prestaciones, ¿no? Sobre todo desde lo de la Alemania del año pasado, es que hay una pérdida, ¿no? Pues los famosos trompos, o es que también, como decía Juan, es que el coche, pues, pues no responde. Y Vettel quizás, bueno, quizás no. Seguro tiene que tener el coche ahí al dedillo, y si lo tiene al dedillo es cuando vuela. En fin, en definitiva, seguiremos hablando de esto de Ferrari porque seguro que seguirá en el candelero. Sí, creo que va a ser un tema candente durante toda la temporada, como ha sido en otros años, con tema de esas mejoras que no llegan o esas mejoras que nunca son
al mismo nivel que los competidores, ¿no? Desde luego, Ferrari es tan grande que siempre va a estar en el candelero. efectivamente, justo. Siempre va a estar ahí, por una cosa o por otra, pero siempre va a estar ahí. Y ahora lo que podemos hacer es meternos ya en ese Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, que tendrá lugar este próximo fin de semana. Emma, como siempre, lo primero que revisamos son los horarios, unos horarios que ya son familiares en horario europeo, ¿verdad? Casi que vuelta a la rutina, no exactamente, pero casi, ¿no? Porque los primeros libres son a las 11 de la mañana, los segundos libres el viernes a las 3 de la tarde, el sábado los terceros libres 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y la carrera a las 2 y 10 de la tarde. En cuanto a neumáticos, Pirelli ha elegido el C2 como el neumático duro, el blanco. El medio, el amarillo, va a ser el C3 y el blando va a ser el rojo, va a ser el C4, que ya es una combinación que empieza a ser clásica este año. Y en cuanto a la elección de los pilotos, pues en esta ocasión hay un poquito más variedad de lo que acostumbra, ¿no? Porque es cierto que el Mercedes y Vettel, o sea, Mercedes y Ferrari, más o menos comparten elección de compuestos, pero por ejemplo, por ir a un Ricardo con Renault, pues los dos Renault llevan algo más diferencial, ¿no? Apuestando todo por el compuesto más blando. Vamos a ver cómo va la estrategia, porque, como digo, tanto los dos Mercedes como los dos Ferrari son los equipos que llevan más juegos del medio, el amarillo. Y vamos a ver qué tal en Azerbaiyán, porque hay que tener en cuenta que pueden salir safety car. El año pasado el ganador fue a 2 paradas. Vamos a ver. Que en ese respecto a los neumáticos, que el otro día no lo comentamos, pero curioso, yo tampoco lo había visto alguna vez antes, porque no es que suele pasar, pero el trompo de Verstappen y creo que un Williams, el de Kubica, en la vuelta de calentamiento antes de la salida. O sea, no sé si hay un ¿Fue en la problema vuelta de calentamiento o en la vuelta de en la cuando se va vuelta para ponerse en parrilla y salir. eso? O sea, pero ni siquiera en la de calentamiento, o sea, sino La de formación. Eso en la sí, de la vuelta de formación yo no lo había visto, o sea, he visto cosas antes de empezar una carrera, ¿no? Pero que en plena vuelta de formación, que normalmente pues, sí, van haciendo sus movidas y tal, un trompo de Verstappen y otro de Kubica, creo que fue. Ostras, pues no pasó nada, ¿no? Quedó ahí una anécdota, pero ahí con los neumáticos hay un feeling como que, no sé. Quizá un poco extraño, pero bueno, Emma, piensa que es un poco normal que hagan alguna cosa extraña si andan pisándole de forma, no voy a decir irracional, pero ahora piso, levanto el pie, un poco para calentar esos neumáticos. Quizá en esas primeras temperaturas, en esa capacidad para coger temperaturas es donde está un poquito la clave, ¿no? De lo que pudo haberles pasado a estos dos pilotos con unos neumáticos que vendrían de las mantas, no estaban a la temperatura óptima y que cuando haces pues un movimiento raro para intentar calentarlos Sí, lo máximo posible, bueno, no están en temperatura y caen. De hecho, al propio Hamilton en China, sin, sin nada, ¿no? Sin golpe de gas ni nada, que dirías, igual es que se pasó con el gas y tal. No, no. Sin gas ni nada, hizo un trompo en los libres, así como quien dice, a 50 por hora, sin gas ni casi con el volante recto, hizo un trompo de la nada. O sea que en ese sentido las temperaturas, sobre todo a la hora para ver si haces un undercut o un overcut, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Efectivamente. Es muy importante la temperatura y sobre todo en estas épocas del año todavía, que bueno, depende un poco del circuito, ¿no? Pero hay ciertos circuitos que ya hemos corrido, todavía no se han alcanzado las temperaturas que se van a alcanzar, por ejemplo, en Europa, en Centro Europa, Y ese en aspecto verano. aquí
Y Es aquí lo en que se espera. Baku, por las notas que comenta Pirelli, pues tan pronto puede hacer calor, como ha hecho ya otra edición, o viene el viento. Pues de hecho, Baku dice que es la ciudad del viento, es Azerbaiyán. Pues eso, que en Baku igual de repente hay un calor que te mueres o hay escasa temperatura. Y aparte la larga recta esta clásica de Baku ya ayuda a enfriar el neumático, ¿no? Porque claro, en recta pues tienen que enfriarse, ¿no? Por cierto, un Baku que seguirá llevando las dos zonas de DRS, que por otra parte tampoco se puede inventar mucho en Baku con las zonas de DRS, ¿no? La primera será después de la curva 2, entre la 2 y la 3, y después la segunda zona, pues la última parte de la recta, ¿no? Que da la salida o la meta, con ambos con 2 puntos de detención individuales. Sí, lo comentábamos antes, aparte que no es un circuito que tenga una zona que digamos, pues aquí pondré una nueva zona de DRS, como hemos visto que han hecho en otros circuitos, que han actualizado y han dicho, bueno, pues aquí nos caben 3 en vez de 2, o que anteriormente teníamos una y han dicho, pues nos caben 2. El tema aquí también es un poco esas escapatorias, ¿no? Que al ser un circuito urbano condiciona bastante, por un lado, el tema de que no tengas, pues en caso de error o en caso de que pises demasiado y el DRS abierto pues te haga perder un poco de carga y te vayas en una curva, no tienes dónde escapar, vas contra las protecciones. Y también un poco el tema de que, y relacionándolo un poco con lo que decíamos de los neumáticos, es un circuito urbano, el asfalto no es un asfalto profesional, sino que es un asfalto de ciudad. Entiendo que harán un buen asfaltado, porque yo creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver algunos asfaltados ridículos que se hacen en ciudad, que a los 5 días pues se empieza a levantar una pequeña capa o directamente se empiezan Mira, a Dani, crear Dani, socavones. es tan Sí, bueno el asfaltado, no sé si te acuerdas cuando era la primera edición y sobre todo la parte esa revirada, ¿no? La cerrada, la que es muy estrecha. Investigando resulta que esa parte de la ciudad pues tiene ¿cómo se llama? los adoquines. Los adoquines. Pues eso se lo cepillaron con asfalto y ya la venga. O sea, que yo creo que es un poco sacrilegio eso, ¿no? O sea, pero bueno, si hay que asfaltar, se asfalta, no hay problema. Los adoquines son incómodos hasta caminando. Con eso, que los quiten no es mala cosa. Bueno, ya sabes por dónde voy. Joder, No, aparte sí, ahí hay sí, un sí, sí, sí. castillo, ahí, ¿no? O sea, bueno, Sí, no, o sea, está claro que imagino que sí. a la hora de diseñar ese circuito primaron cosas por encima de otras que en teoría pues son más importantes, ¿no? Como un poco el patrimonio cultural, pero bueno, Y de hecho me suena tampoco. que las fachadas, en un año, alguna fachada se cayó al asfalto, de esa parte más revirada. Me suena, me suena. A mí eso Evidentemente. no. En Bueno, la semana del sí, Gran sí, Premio, en fin de dices. semana, bueno, los libres o una cosa así, en GP2 o una cosa así, me suena que parte de la fachada pues cayó, no sé si era escapatorio en pleno trazado, pero se cayera para abajo. Sí, sí. Yo no lo recuerdo, pero tampoco, o sea, con mi memoria no sería de extrañar que sí que hubiera ocurrido. O sea, Pero bueno, que yo no lo recuerde no quiere decir nada, vaya. imagino que no, nada de esto será patrimonio de la humanidad, porque entonces ya sería... Hombre, yo me imagino que el castillo ese, mm, Algo tendrá, pero bueno, sí. los adoquines se los pueden cepillar, no hay problema. Bueno, aparte que estamos, no me voy a, no voy a entrar, ¿no? Pero esto que ha ocurrido con Notre Dame deja muy claro determinadas cosas, ¿no? Sobre qué es lo que importa. Si importa la arquitectura, si importa la simbología, si importa el turismo, si importa la arquitectura, si importa la cultura, o qué carajo importa cuando hablamos de patrimonio construido. Pero bueno, ese es otro tema y para otro podcast. Bueno, muy interesante, muy interesante. Lo cierto es que aquí en Azerbaiyán hay que estar pendiente de la entrada a boxes, porque os acordáis que a Raikkonen, bueno, hay que arrimarse, hay que dejar claro que vas a entrar en boxes, no se puede hacer eso de coger el rebufo y a último momento
meterse en la calle de boxes porque te pueden sancionar. De hecho, a Raikkonen ya le cascaron una sanción. Y por otra parte, vamos a ver si se estrena una de las novedades este año en la normativa, que no sé si os acordáis lo de la línea del safety car, que ahora ya el restart después de safety car ya no, los coches ya no pueden adelantar en lo que hasta ahora se hacía que era la línea de safety car, sino que ahora para poder adelantar hay que cruzar la línea de meta, con lo cual aquí en Azerbaiyán da pie a como la larga recta y los rebufos y puedes adelantar antes de la línea de meta. Vamos a ver cómo se resuelve todo eso, si hay safety car y tal, que yo imagino que hay probabilidades de que haya safety car, salvo en la primera edición que no pasó No, nada. pero en este caso es al revés, es perjudicial. ¿No? Claro, Porque, por eso digo, o sea, cuidado con adelantar antes de tiempo porque te pueden pescar. exacto. Claro, que te puede caer una sanción. Sí, 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 Claro, o sí. sea, no puedes ir a todo trapo, o sea, en cierto sentido los que van adelante tienen ventaja, o sea, el que va delante de otro coche tiene esa ventaja de que puede apurar, o sea, no es como antes que desde la línea de safety car que solía ser más o menos entrando en la calle de boxes, ahí, vamos, había unos adelantamientos en Azerbaiyán en estos últimos años ya importantes, ¿no? Pero claro, con esta, Hasta en Mónaco recuerdo adelantamientos. sí, es famoso aquel de Alonso y Schumacher. El caso, vamos a ver si hay un safety car y tal, que imagino que sí. Como decía antes, hablé el primer año que no pasó nada, absolutamente nada. Después nos recuperamos con las siguientes ediciones, afortunadamente. Vamos a ver cómo resulta este año aquí en Baku. Bien, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que ha ocurrido esta semana, bueno, se ha presentado, de lo que creemos que puede pasar en Baku. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir o directamente ya podemos dar por finalizado este previo y emplazar a los oyentes al próximo podcast donde comentaremos qué es lo que pase en la carrera de Baku. Entiendo que no me interrumpís porque ya no tenemos nada más que contar, con lo cual vamos a concluir aquí. Como siempre, daros las gracias por haber estado un nuevo capítulo con nosotros. También os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es. En ella encontraréis las formas de contacto y los posts con los podcasts. Y que, bueno, os dejo con Juan y con Emma, que os comentarán formas de contacto y redes sociales. Me despido de vosotros, un saludo y hasta luego. Como siempre, recordaros que en Twitter somos @desdeboxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, pues que este fin de semana a disfrutar de la carrera, uno de los grandes premios que merecen la pena, y más si es en compañía de todos a través de Telegram. Venga, hasta la semana que viene. Chao, chao. Como son las... ¿Cómo vais a hacer? ¿Vais a ir a votar antes de la carrera o después? Yo después. A mí cuando me venga la inspiración divina.